que la fiscalía con esa información? ¿Cómo intentó saber quién era Samantha? ¿Cómo intentó saber quién era Spartacus? ¿Cómo intentó saber qué es lo que ocurría? Nos tienes que explicar eso. Tienes... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona. Y bueno, como ven, esta revelación de pruebas que hace la agencia, la DEA estadounidense, donde Cienfuegos está chateándose con el H2 y otros delincuentes, que sin duda alguna pues debe ser una prueba fundamental, pero ya saben que Gertz Manero no ve nada, no investiga nada, simula que investiga y le cuenta mentiras al presidente. Y esto tristemente pues, se traduce en lo que vimos en estos últimos días. Entonces, de esto vamos a estar platicando, de cómo también se le ofrecían a Cienfuegos muchas casas para que comprara. También los otros nombres que aparecen dentro de la investigación de la propia DEA. Por ejemplo, un Osorio Chong, una Arely Gómez y otros machuchones más que sin duda alguna van a enfrentar ahora a la justicia estadounidense, porque aquí Gertz Manero no los quiere investigar. Y obviamente vamos a ver las imágenes, las capturas de estos mensajes que se pasaba Cienfuegos con los delincuentes con los que tenía tratos, como quería también darle en la torre a el líder de los Jaliscos, para el que luego terminó trabajando. Entonces, esto va a estar muy interesante que veamos el día de hoy. Entonces vamos a empezar con esta nota, que es la principal. Dice, Cienfuegos iba por el líder de los Jaliscos para proteger al H2, según los mismos datos de la DEA, que según esto no tiene pruebas de nada, pero que sí está demostrando que sí las tiene. Tan es así que Estados Unidos va a reabrir el caso. Dice, la investigación de la DEA en el caso de Salvador Cienfuegos revela que el secretario de la Defensa durante el gobierno de Peña Nieto iba por el líder de los Jaliscos a fin de proteger al H2, una célula de los Beltrán Leiva. De acuerdo con el expediente dado a conocer este viernes por la Cancillería, se revelan imágenes de chats de BlackBerry, que era la marca de celular popular en ese entonces, realizados entre un usuario guardado como Cepeda, quien autoridades estadounidenses ubican como el general Cienfuegos, y Daniel Isaac Silva Garate, el H2, sobrino de Juan Francisco Patrón, el H2. En estas conversaciones con faltas de ortografía, el usuario Cepeda le pide no preocuparse por la presencia de boludos y marinos. Boludos son los aviones que le refiere el H9, incluso le garantiza que no pisarán ninguna cárcel. Por ejemplo, le ponen aquí, hay muchos boludos y marinos y de todo está lleno, y le dice el sobrino del H2. Aquí vemos la captura. Entonces, aquí el tal Cepeda le pone lo siguiente, dice, esa gente va por ustedes, pero no se preocupe, no pisarán ninguna cárcel por ningún motivo, contesta el usuario guardado como Cepeda. Más adelante en la conversación, quien presuntamente la DEA ubica como el general Cienfuegos, le pide al H2 que no se preocupe por su tío, el H2. Hay que, hay que esté tranquilo, que no se preocupe su tío, y lo único es el líder de los Jaliscos, ese sí que se preocupe porque le voy a rodear todo el punto en el que están moviéndose. Detalla la conversación que se habría dado minutos antes de las 11 de la noche del martes 26 de enero de 2016, cuando ya había ruptura, porque resulta que Cienfuegos fue el que empoderó justamente a ese grupo delincuencial. Luego, por ejemplo, vemos aquí la captura, dice, bueno, esto ya lo acabamos de ver. Aquí dice, dígale que me eche la mano con eso porque la persona la ocupo para el operativo que voy a hacer y los otros 4 que me diga, yo los tengo. Entonces parece que Cienfuegos carecía de una ortografía digna de un secretario de Estado supuestamente preparado. Entonces aquí está quién era el H2 según la DEA, la que sobornaba, el que sobornaba a Cienfuegos. De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios del Gabinete de Seguridad, Patrón Sánchez formó parte de Sinaloa y en 2008
decidió unirse al grupo de Isidro Mesa, quien colaboraba con el grupo de los Beltrán. La persecución sistemática del gobierno a la organización de Beltrán derivó en el abatimiento en la ciudad de Cuernavaca de Arturo Beltrán en 2009. Ese mismo mes fue detenido en Culiacán Carlos Beltrán. Entonces, aquí sigue hablando un poquito acerca de eso. Y, por supuesto, no dejar de lado pues lo que sobornaba. Luego, por ejemplo, tenemos que también ofrecía casas a Cienfuegos, según también otros mensajes de BlackBerry. Entonces, por ejemplo, dice, además de casas, autos y otros ofrecimientos que le hacían a Cienfuegos, a quien también apodaban como Cepeda o El Padrino. Entonces, eso es lo que dice el expediente, ¿no? Y aún así, aquí vemos imágenes de las casas que se le ofrecían, aquí vemos la imagen del celular. Entonces, que no vengan a decir que no había pruebas suficientes, porque eso es falso completamente, lo de Gertz Manero. Con eso, tiene para darle más de 100 años de cárcel, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos aquí, Osorio Chong está relacionado en el expediente de la DEA sobre Cienfuegos, ya que aparece también en las conversaciones interceptadas por la DEA y contenidas en el expediente de la Fiscalía de Estados Unidos entregado a México. Entonces dice, de acuerdo con el expediente, para inculpar a Cienfuegos, Osorio Chong también estaría identificado por los agentes como protector de cabecillas de la delincuencia. No será la primera vez, porque cuando fue gobernador de Hidalgo, el señor colaboraba con los que operaban en ese estado. Entonces, también aparte de Osorio Chong, sería Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México y hoy senador de la República, pues sería otro de los que estarían inmiscuidos en este tipo de asuntos. Dice, una presunta red de complicidades y corrupción entre funcionarios públicos e integrantes de la delincuencia figura entre las pruebas documentales que la Administración de Control entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard. Las pruebas, que incluyen fotografías y supuestos mensajes entre criminales, refieren pagos de sobornos a cambio de protección política y la filtración de grupos criminales de los diferentes niveles de gobierno. Y es ahí donde entra el propio Osorio Chong, que ya mencionábamos hace unos momentos, y por supuesto los otros funcionarios, como por ejemplo el mismo Erubiel Ávila. Dice, en respuesta a Burbujas cuestionó si lo anterior implicaría robo a tiendas y carros. No todo el Estado de México, le explicó Thor. Nos está pidiendo a Erubiel, el gober. Eso fue lo que pusieron ahí. Entonces, pues imagínense nada más. Y lo que también comentan, a ver, pues es algo muy muy fuerte, pero que tristemente también expresa el sentir de muchos de los mexicanos por este engaño que le están haciendo al presidente. Es solo una pieza de rompecabezas, no es el rompecabezas. Que el gobierno de México no nos quiera decir que con esta pieza dice que el rompecabezas no sirve, porque ni siquiera vio el rompecabezas. ¿Y eso no es transparencia por sí mismo? No, porque lo tendría que decir cada una de estas cosas. ¿Qué hizo la Fiscalía con esa información? ¿Cómo intentó saber quién era Samantha? ¿Cómo intentó saber quién era Spartacus? ¿Cómo intentó saber qué es lo que ocurría? Nos tienes que explicar eso. Tiene que abrir la investigación, el expediente judicial, la carpeta de investigación, que además sería histórico, porque además, si la Fiscalía abre esto, uno tendría derecho a todos los demás, a acceder a todas las demás carpetas archivadas, lo cual sería genial. Yo podría saber por lo pronto con qué pruebas se archivó el expediente de investigación contra el hermano del fiscal acusado de narcotráfico. Sería muy interesante. Pero independientemente de ese viejo caso, hablemos del nuevo, sería muy interesante, porque así podríamos saber, no, sí, Fiscalía, tú agotaste realmente todas las posibilidades, fuiste a comparar el martillo y te diste cuenta pues que la... Entonces, esa revelación que hace Anabel Hernández en torno al caso del fiscal, pues es también algo que se debe de ver y también que se pudiera interpretar como una especie de protección también para el propio Gertz Manero, y por eso llegó a este acuerdo con el propio Cienfuegos para que ninguno de los dos salga lastimado y obviamente que no terminen por ser exhibidos. Entonces, creo yo que alguien le tiene que hacer
pues, esta pregunta al presidente de si realmente confía 100% en Gertz Manero. Eso es algo que yo pondría sobre la mesa, pero por lo pronto yo llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.